El tema que vamos a abordar en este momento es el relativo al amparo indirecto que actualmente se encuentra en trámite promovido por el STAUS en contra de la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de negar el derecho de prórroga del sindicato para la fecha y hora del estallamiento de la huelga. Si hacemos un poquito de memoria, el STAUS se emplazó a huelga a la Universidad de Sonora y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje radicó ese procedimiento bajo el expediente número 159 del 2014. El STAUS, por estrategia y por una decisión mayoritaria de la Asamblea, decidió prorrogar la fecha y hora del estallamiento de la huelga, y así se lo comunicó a la autoridad universitaria y a la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esta decisión la recibió la Junta y el tribunal, en forma incorrecta, en forma ilegal, decidió que el sindicato no tenía derecho a prorrogar la fecha y hora de estallamiento de la huelga. Y ante esa situación, el STAUS presentó un amparo indirecto cuyo trámite le correspondió al juez primero de distrito, de nombre Raúl Martínez Martínez, este personaje o este sujeto, porque de hecho cabe mencionar que esta persona es un juez que ha actuado en la historia de su desempeño como juez federal, ha atendido los asuntos relacionados con la guardería ABC y el asunto vinculado con el acueducto Independencia, y en ambos casos aparece en diferentes páginas de internet denuncias de corrupción de este juez, porque ha favorecido en forma abierta a los intereses del gobierno del Estado. En ese sentido, cuando el juez recibe el amparo y la solicitud de suspensión provisional por parte del STAUS, lo que hace de inmediato es negar la suspensión provisional, y esa suspensión se le estaba solicitando para efectos de que la Junta de Conciliación de Arbitraje no archivara en definitiva el expediente. La suspensión provisional la niega y argumenta para negarla que ese acto es de naturaleza futura e incierta. Nosotros, al contrario, planteamos que era un acto de realización futura pero inminente, o sea que de un momento a otro podía ordenarse el archivo. Desconociendo ese planteamiento, pues negó la suspensión provisional, lo que provocó que el STAUS promovió de inmediato un recurso de queja que le correspondió tramitar al primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del quinto circuito. Lo radicó este expediente de queja, le dio el número 55 del 2014. Es consultable en línea en la página del Poder Judicial Federal, y el tribunal colegiado también inmediatamente se abocó a la solución del tema y concedió al STAUS la suspensión provisional para efectos de que el expediente 159 del 2014, ventilado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no fuese archivado. Es decir, el tribunal colegiado, como superior jerárquico del juez de distrito, le ordenó revocar su decisión y además de una vez concedió la suspensión provisional que solicitó el STAUS. Esta suspensión se llama provisional porque sus efectos duran mientras dure el incidente de suspensión. El incidente de suspensión tuvo audiencia el día 22 de mayo y en esa fecha el juez de distrito
a pesar de que el tribunal colegiado ya había decretado la suspensión provisional en forma de nuevo arbitraria, en forma ilegal, decidió negar la suspensión definitiva al Staus. Al negar la suspensión definitiva, era el día 22 de mayo, era obligación del juez haber publicado ese acuerdo al siguiente día hábil. Así lo dice la ley de amparo en el artículo 29. Pero no lo hizo. No publicó ese acuerdo, ahí lo guardó, consideramos, hasta mañosamente, y lo publicó el día de ayer, el 9 de junio, publica en lista el acuerdo donde se niega la suspensión definitiva al Staus. El hecho de que se niegue la suspensión definitiva no significa que se agota el incidente de suspensión, porque al sindicato le corre un término de 10 días hábiles para impugnar esa decisión a través de un recurso de revisión que establece la propia ley de amparo. El Estado desde luego hará valer ese recurso, lo promoverá en tiempo y forma, y entonces el incidente de suspensión se va a mantener hasta que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva, ahora sí en definitiva, lo relacionado con la suspensión. De tal manera que en este momento lo que rige en beneficio del Staus es la suspensión provisional que decretó el Tribunal Colegiado en el recurso de queja, porque la suspensión definitiva no está firme, todavía va a ser materia de un recurso y todavía depende de lo que el Tribunal Colegiado resuelva. También cabe mencionar que está señalado el 27 de junio para la celebración de la audiencia constitucional. En esa audiencia se va a resolver el amparo, que el amparo de fondo es lo que le interesa al Staus, porque de fondo no es algo novedoso que el sindicato tiene el derecho unilateral y exclusivo para prorrogar la fecha y hora de estallamiento de la huelga, porque ya en el 2009 el juez segundo de distrito determinó dentro del expediente 386 del 2009 que el Staus es el único que tiene facultad o derecho para prorrogar la fecha y hora del estallamiento de la huelga. Y decimos que no es novedoso porque también la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que existió durante muchos años, determinó también en resoluciones de hace décadas. Hay una resolución de 1935, otra resolución de 1945, alguna más de por ahí de la década de los 50, donde desde aquella época ya había determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los sindicatos son los únicos facultados para prorrogar la fecha y hora del estallamiento de la huelga. Estos fundamentos jurídicos de nuestra historia del Poder Judicial Federal fueron planteados ante el juez de distrito y esperamos que los tome en consideración y dicte una resolución fundada y conceda el amparo al Staus. El amparo concedido va a tener el efecto de que regrese el asunto a su trámite, de que regrese el trámite del expediente 159 del 2014, que el Staus regrese al estado de prehuelga, que quede sin efecto el acuerdo dictado por la Junta en el sentido de que el sindicato no puede prorrogar la fecha y hora de la huelga, y que quede sin efecto hasta el eventual archivo del asunto que hubiese decretado la Junta. Que dicho sea de paso, una orden de archivo de esa naturaleza no ha sido notificada en absoluto al sindicato. Por lo tanto, y en conclusión, en este momento se puede considerar atinadamente que el Staus mantiene su derecho a la prehuelga.
Es decir, que el emplazamiento a huelga como procedimiento iniciado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha concluido. Y no ha concluido porque no se ha resuelto el amparo. Hasta que el amparo sea resuelto y que el amparo se conceda al Staus como se espera y como debe de ser fundadamente, ya pues no habrá ninguna duda, regresaremos a la prehuelga y culminaremos este proceso de negociación para las prestaciones que se reclamaron dentro del expediente 159 del 2014. Es importante dar a conocer que estos procedimientos, si bien es cierto, son burocráticos, son largos, pueden llevar a situaciones muy favorables para los académicos, para los trabajadores. Los lleva a sentar precedentes muy importantes desde el punto de vista jurídico, que se traducen en herramientas para utilizarse no solamente en este proceso, sino en los procesos futuros. No se pierden los ofrecimientos que tiene hasta este momento hechos la universidad, la obligación de pagar el incremento salarial, la obligación de pagar las prestaciones que ya se comprometió a sufragar. Eso no se pierde, eso ya son derechos ganados, eso ya es obligación de las autoridades universitarias satisfacerlos en su momento. Posiblemente se paguen en forma retroactiva cuando culmine el procedimiento jurídico. Nada de eso se pierde y hay mucho que ganar, hay mucho por qué luchar y hay que continuar porque esto es permanente por la mejoría constante de las condiciones de vida y de trabajo de los académicos afiliados al Estado. Muchas gracias.